Regresamos con ustedes en Tu Salud al Día. Recuerden en su cintillo las redes sociales para que envíen todas esas preguntas de sus hogares y podamos ayudarles de manera profesional y adecuada. Habíamos quedado, recuerden que estamos con la doctora Nelly Villegas, quien es dermatólogo clínico de nuestra ciudad, donde estamos conversando de estos interesantes temas sobre el órgano más grande que tenemos los seres humanos. Habíamos quedado con ella qué tipo de crema en realidad son las mejores desde el punto de vista facultativo de manera general, porque tampoco creemos que de este programa sirva para prescribir los medicamentos que deben utilizarse, porque vemos que la gente se usa 3 cremas al día, una en la mañana de una que le dijo en la tarde a otra persona y en la noche otra. Entonces no llevan ninguna prescripción adecuada y la piel también se puede dañar. Usted puede presentar una enfermedad sistémica si hace un mal uso de algo o un medicamento que pueda penetrar por la piel, porque Así eso es. también lo hemos visto. O sea, que el origen de la enfermedad es que colocamos el tóxico en la piel y desarrolla una enfermedad sistémica. Sí, señor. Entonces, es importantísimo el diagnóstico clínico del dermatólogo. Sí. ¿Cómo manejar bien las cremas? Eso desde el punto de vista dermatológico y farmacológico, todos los productos que se vayan a utilizar en un paciente debe ser porque el médico dermatólogo ha hecho un buen examen clínico y vamos a utilizar los vehículos de los medicamentos de acuerdo a la patología que tenga el paciente, de acuerdo al grado de acné. Si es un paciente adolescente que está en transición hormonal, que el órgano blanco en el acné, lo que está enfermo es la glándula sebácea, que hay una hiperproducción de sebo o de grasa, a ese paciente no le podemos colocar cremas. Ese paciente, todo lo que le vayamos a indicar, tiene que ser geles o lociones. Muy pocas veces utilizamos una emulsión para un paciente con acné. La mayoría de las veces nos vamos con la presentación en gel, porque se va a absorber y no va a producir más grasa esa glándula sebácea que está produciendo en cantidades mayor que si no tuviera ese foco de las hormonas en ese momento. Por lo tanto, un buen producto dermatológico o dermocosmético, que también se puede utilizar, recuerda que un dermocosmético es algo muy cercano a un medicamento, pero que puede ser de venta libre, que puede venderlo en incluso tiendas donde sean de higiene personal, donde vendan productos para cuero cabelludo, cuerpo, el resto del cuerpo, manos, pies, etcétera, pero que es un producto que está dentro de los cánones de la farmacología, que lo pudiéramos utilizar y que no hay ningún problema en que se le indique al paciente que lo compre en tal o cual sitio que no sea una farmacia, Claro. siempre y cuando cumpla con el requerimiento de que sea un dermocosmético, algo muy cercano a un medicamento, pero que todavía le faltan registros sanitarios para hacer un medicamento. Sí, o sea, porque así como tú dices, hasta gente informal vende cremas y Cremas lociones. que no son adecuadas porque primero que no te va a saber decir qué tipo de medicamento necesitas tú en cuál vehículo. Eso es como los protectores solares. Todo paciente que vaya a llevar un protector solar, tenemos que indicárselo de acuerdo a su tipo de piel. No que si es grasa, que si es seca, que si es mixta, que es normal, no. Es el fototipo de piel, para eso estudiaste, para poder hacer un buen diagnóstico del tipo de piel y poder indicar un buen factor de protección. No todo el mundo necesita 100 de protección solar, y menos acá en el trópico, que somos mezclita de colores, Más ¿no? resistentes. Sí, somos morenitos, morenos claros, morenos oscuros, pero tenemos una buena eumelanina.
que es como se llama la melanina que nos da el color a nosotros, los morenitos. Y mientras más oscurito, pues el factor de protección natural es mayor, igual que con el paciente de acné. Paciente de acné tenemos que saber el fototipo de piel, cómo están los lípidos en la superficie de esa epidermis, cómo me está generando, cómo están los vellos, cómo está el cabello, cómo está todo esto, para poder elegir un buen vehículo de esa crema que me vaya a dar una buena respuesta de lo que yo estoy buscando en ese paciente, que es su mejoría. Con respecto a las cremas ozonificadas, eso, pues a veces en el hospital tenemos grandes problemas con esto porque uno que trabaja es con pie diabético, que son pieles extremadamente contaminadas, que hay que hacer debridaciones importantes. Entonces el familiar y la persona insisten, mira que hay una crema ozonificada, ¿por qué no me la echa? Bueno, yo nunca la he utilizado porque uso otro tipo de técnicas, pero sí he visto que hay mucho eso en el medio médico. Sí. Entonces, ¿esto tiene algún principio clínico o un principio farmacológico que pueda ayudarnos? Mira, la vanguardia, uno tiene que siempre estar a la vanguardia, ¿no? Leyendo, instruyéndonos, porque siempre van a salir cosas nuevas al mercado y que tenemos que estar al tanto porque a veces tú no has leído y ya el paciente te llega pidiéndote Es determinada tecnología. Me pasa mucho con los pacientes, pero tenemos que ver primero cómo es ese equipo que estás utilizando para ozonificar. ¿Ah? ¿Es cierto que tiene ozono? ¿Cuántas moléculas de oxígeno genera? ¿En qué condiciones me están haciendo ese medicamento que supuestamente tiene ozono? En mi consulta llegan muchos pacientes con utilización de aceites ozonificados porque lo vieron en el comercio y lo compraron. Lo vende determinada farmacia. no, no, y hay una gran cadena de farmacia que dice crema ozonificada. Sí. Si es de ozono, pues eso se evapora, Pero lo las supongo al momento. condiciones en que le van a vender ese medicamento, si es un paciente con acné, lo que te acabo de decir, tiene una seborrea específica, una seborrea visible, una piel brillante, y tú le colocas más aceite, o es que el ozono me le va a quitar las moléculas de aceite. Todo eso es por el boom del comercio, pero en realidad, si hay estudios, la evidencia científica, yo hago todo lo que yo indico y lo que practico es basado en la evidencia científica. Correcto, así es. Eso es lo que se debe hacer, es lo correcto, es lo honesto. No se puede ser un comerciante más. Vamos a los estudios y vemos que sí hay buena respuesta, pero son unos estudios que se hacen en unas condiciones muy específicas, muy clínicas, con unos ambientes muy estériles, muy adecuados para utilizar este tipo de Y productos. colocado en el momento, En el porque momento. no vendo crema ozonificada y tiene 3 meses en un envase, en una dispensadora. No, no de, porque eso es en el momento En que el te momento, aplican exacto. el ozono. Debes Bueno, tener tu equipo allá en el consultorio y tienes determinado principio activo que lo vas a ozonificar y lo sacas de aquí para el correcto. paciente. Ese es el principio Ese es el lógico principio lógico que se debe tener. para que la gente pues se instruya. Una vez que tú destapas algo, ya eso perdió las propiedades el conservante tiene que ser muy bueno y de muy buena calidad. Por eso hablan que dermatología es costosa, pero es porque todo lo que se utiliza es de alto costo. Sí. No, y de muy buena calidad con criterios de calidad. Que no me vaya a irritar, que el paciente no me vaya a demandar porque en vez de hacerle algo
clínico bueno, con una buena respuesta, le hice todo lo contrario, un efecto adverso que no se lo notifiqué, que ni yo sabía que lo iba a pasar el paciente, que puede pasar, pero que tú tienes que estar enterado, pues. Y con respecto al uso del láser, que también, pues muchos cosmetólogos por allí, como tú dices, que no son dermatólogos ni han pasado por un posgrado, sino que han hecho pues cursos, vamos a decir, sanitarios o cursos con cierta dirección. O que tienen el recurso económico, porque un láser no Sí, es barato. claro. Entonces, el láser, ¿qué función implica en la piel para el acné u otra patología? En realidad es importante usar el láser. Pues mira, en estos momentos se habla bastante de las terapias de luz en piel con muy buenas respuestas. Láser de CO2, un láser de Herbio, o las luces rojas, las luces LED están muy en boga. No todo el mundo tiene la facilidad de tener un láser, pero sí la fotona, que es como se llama ahora esta terapia fotona, porque utilizan luces para sus diversas patologías, pues se ha visto que tienen grandes avances, pero depende del paciente en el que uno lo vaya a emplear, porque no para todos los pacientes no puede ser. Y el uso de la toxina botulínica, eh, como tú dijiste, parece que va en desuso, porque hay otras técnicas biosimilares que pueden dar mejor resultado. Tanto el plasma, células madre, como, como la toxina botulínica, ¿tendría alguna asistencia en los cuidados de la piel como el acné o otras patologías? ¿O es solamente para la parte cosmética? Fíjate que la toxina botulínica sigue siendo un caballito de batalla, es excelente, es un excelente producto. En buenas manos es un excelente producto y para quien lo sabe utilizar es una excelente herramienta. Sigue siendo para el alisado de las arrugas, de las líneas de expresión, de las rítides, como en realidad se llaman las arrugas, tanto activas como pasivas, sigue siendo la toxina botulínica un medicamento de primera elección, pero siempre en buenas manos. Que ahora estamos en el boom de que no antes era más es menos, ahora ya sabemos que menos es más en la práctica de la estética como tal, de la dermoestética. Y la toxina botulínica, fíjate tú que tiene un uso no estético, sino médico clínico en el acné, pero a unas diluciones diferentes a como se usa para la relajación del músculo en la paralización de la arruga. Tiene una buena utilización en aquellos tipos de acné que son refractarios a los tratamientos, en unas dosis muy diferentes a las utilizadas en arrugas, pero se ven buenos resultados. Hay medicina basada en la evidencia donde hay buenos resultados en pacientes con ese tipo de acné que no responde. Y en el acné rosácea, bueno, que ya ahora ya no se llama acné rosácea, sino rosácea. Y en la dermatitis seborreica, que vendría a ser la triada acné, dermatitis seborreica, rosácea, de la enfermedad del elemento del órgano pilosebáceo. Y es allí donde tiene buena utilización clínica, sabiéndolo utilizar. Y respecto al tratamiento tomado en el acné, se ha avanzado que el acné no solamente son cremas o terapias y nutrición. Con respecto a la terapia oral del acné, ¿existe hoy avances en la terapia oral del acné y cómo debe ser utilizada? Igual, ¿cuál sería la dieta adecuada en un paciente con acné? Ok. El tratamiento por vía oral también lo define el examen clínico Te digo porque la de gente toma centella asiática,
que toma zinc, que toma selenio, empiezan a mezclar Sí, medicamentos que uno como internista dice, bueno, pero eso no me parece lógico, dice uno. claro, el acné, ya Disolver sabemos, la vitamina E en una crema, cosas así. sí, son múltiples cosas que uno va viendo que el pueblo, el gentilicio utiliza. Pero volvemos al examen clínico, clasificamos el acné, qué tipo de acné, acné leve a moderado, moderado a grave, grave o muy grave, acné fulminans, que existe, que es un acné muy grave, que Severísimo. tenemos que hospitalizar el paciente, que incluso tiene una tasa o un índice de mortalidad Yo creo que tú importante, hace poco mandaste a hospitalizar a alguien así, un lo tuvimos acné en piso. fulminans, que un paciente hasta con un gesto suicida por el tipo de acné Sí. y hubo que hacerle una terapia ya de paciente bastante severo. El paciente con acné de leve a moderado o el acné incipiente que llamamos en un niño de 11 años porque va a empezar el desarrollo, una niña que ya llega con características sexuales secundarias, que empieza a tener grasita en la cara, que se le ve un puntico negro por allá, un comedón abierto, un comedado cerrado, pues lo tratamos con la parte tópica, nos vamos con la vía tópica y es excelente. Pero un acné ya de un pacientico de 13 años, de moderado, que ya no viene a la siguiente consulta con más lesiones, nos decidimos por la vía oral. Sigue siendo el caballito de batalla las tetraciclinas, de muy buen uso, pero sabiendo cómo, en qué cantidad la vamos a utilizar y cuándo la vamos a utilizar. Los retinoides orales deben tener su indicación. Ya un retinoide oral no es que nos vendan, como ya se está viendo, que llegan con el famoso Cutie Clean, ya llegan que el de la farmacia me vendió un blister. Eso es con indicación médica, tiene efectos teratogénicos que en las niñas es grave, que un paciente de 14, 15, 16 años que está en edad reproductiva, tenemos que conversarlo bien y trabajar como adultos para poder hacer ese tipo de indicación, unos exámenes de laboratorio que me tiene que traer previamente, interrogar al paciente, problemas óseos, dolores de cabeza, convulsionado. No puede tomar derivados de la vitamina A, que son los retinoides. Y todo eso lleva a que uno haga el examen físico y el paciente amerita el retinoide, pero tiene contraindicaciones para su uso. Eso solamente lo sabe quien ha estudiado eso. Pero la vía oral sí se utiliza y mucho. Un antibiótico por vía oral con un peróxido de benzoilo, que ahí vamos a también hacer la aclaratoria con el peróxido de benzoilo, no produce cáncer, no es cancerígeno. Estos días ha estado saliendo en las redes, incluso pacientes que se le ha indicado algunos medicamentos que tienen peróxido de benzoilo y llaman alarmados porque retiraron uno recientemente, la FDA lo mandó a retirar, pero fue en los Estados Unidos. Nosotros recibimos, la parte de Latinoamérica utiliza unos medicamentos que ni siquiera llegan acá. Y ese específicamente que nosotros utilizamos no tiene trazas de benceno, que es lo que produce el cáncer, que es cancerígeno, así sea en mínimas cantidades. Pero está muy bien que se interesen por el tema, pero hacemos la aclaratoria que en este momento en Venezuela no hay productos que tengan trazas de benceno hasta este momento, hasta el momento que te estoy hablando. No estamos indicando medicamentos que tienen trazas de benceno. Claro, eso es importante aclarar a la gente, pero bueno, nosotros recibimos tantas cosas cancerígenas que a veces nos preocupamos por la que menos tiene, Por la porque que menos tiene. todos los componentes plásticos, las bebidas que tomamos plastificadas, traen altas cantidades de oncogénicos. Y con respecto a la dieta,
¿En realidad Ajá. sigue siendo aquella de no comer la comida chatarra o hay algún alimento en especial que puede producir acné? Todo avanza. Fíjate que nos íbamos siempre que la comida grasosa, qué tal. Pero ya sabemos que son las harinas las que me hacen que la glándula sebácea hiperproduzca sebo. Las harinas, sobre todo las harinas de trigo, el gluten, los cereales, todo el centeno, todos estos derivados que tienen gluten, que inflaman la mucosa intestinal, lo que hacen que por diversos procedimientos bioquímicos haya una hiperproducción de sebo. Por lo general se le indica al paciente una dieta o que cambiemos el estilo de vida, que empecemos a comer más fruta, más vegetales, verduras, ramas verdes, que todo nos va a ayudar más que comer cualquier alimento que esté ya procesado. Y que es muy importante eliminar ya el gluten en las El gluten comidas, de la de la de dieta, la dieta. porque Y que, por ejemplo, un paciente adolescente está en un periodo de crecimiento, necesita todos los grupos de alimentos porque está en crecimiento, exige, exige su capacidad nutricional que tenga todo, pero eh, enseñarle una forma práctica que introduzca los vegetales y que el carbohidrato sea bajo, que sea lo más poquito que coma y que si va a comer el trujillano y el venezolano, tiene por costumbre que si se va a comer en el almuerzo un plato de arvejas o un plato de grano, lo acompaña con arroz y plátano. Son 3 carbohidratos al mismo tiempo. Enseñar al paciente que puede comer 3 carbohidratos al día, pero al día, no en una sola comida. distintas raciones. Que por ejemplo, comer una arepita de maíz en la mañana, al mediodía un poquito de pasta o un poquito de arroz, o acompañar con yuca o plátano, puede ser viable, y que en la cena una tostada de pan es viable. Son 3 carbohidratos durante el día, pero no 3 carbohidratos en cada comida. Es cuestión de educar, es cuestión de poner lo más fácil posible para que se adhieran a esos hábitos que, como te estoy diciendo, es un hábito. Tenemos que fomentar que mejoren esos hábitos de alimentación. ¿Cómo ha influido el, las otras enfermedades en dermatología en el estado de Trujillo y en Venezuela? ¿Qué otras enfermedades son muy frecuentes en nuestro estado que aparezcan en la etapa dermatológica o en materia dermatológica? Pero de esto vamos a hablar después que regresemos en otro segmento de Tu Salud al Día. Recuerden que estamos con la doctora Nelly Villegas, quien es dermatólogo clínico de nuestra ciudad. Y recuerden las redes sociales de nuestro cintillo para que envíen esas interrogantes en esta fase final del programa. Ya regresamos con todos ustedes.